hace unos días en nuestro portal www.aristeguinoticias.com, nuestro colega Héctor González, editor de la sección de libros de Aristegui Noticias, publicó una pieza, publicó los primeros capítulos de ¿Quién conquistó México?, el nuevo libro de Federico Navarrete. Y bueno, le agradecemos a Federico Navarrete que nos permitiera, junto con su editorial, compartir con nuestros usuarios y seguidores precisamente esto que es presentado como la tarea del historiador, que desmonta los mitos alrededor del proceso colonizador. Ese ¿Quién conquistó México?, pues está circulando en estos días. Y bueno, pues en este ensayo, como dice Héctor González, tan certero como revolucionario y agudo, el historiador Federico Navarrete hace un repaso vibrante y seductor de lo ocurrido hace exactamente 500 años. Desmonta los poderosos mitos creados a lo largo de centurias, explica la complejidad del proceso colonizador y ofrece decenas de argumentos y razones que permiten responder por fin una pregunta que todavía le duele a nuestra identidad: ¿quién conquistó México? Al responderla, se entiende que la visión simplista de la conquista española, entre comillas, surgió mucho después, muchísimo tiempo después, y ha servido hasta la fecha para fomentar la discriminación y la desigualdad en México. Le agradecemos al sello Debate que nos permitió compartir con el público nuestro este fragmento del libro de Federico Navarrete. Federico publica recientemente ¿Quién conquistó México?, y tiempo atrás publicó también México racista. Ahora que estamos en la discusión sobre lo que dijo el presidente el fin de semana acerca de una acción gubernamental diferenciada entre los indígenas y los no indígenas. Bueno, se desató una discusión importante de la que hablamos hace unos minutos con el ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte. Ahora que estamos viendo el debate que se da, o la discusión, si es que se le puede llamar debate, a los improperios y a la manera en que pues una parte de la sociedad en la que se está refiriendo al asilo a Evo Morales, este indígena boliviano que ha sido presidente de su país hasta este punto, donde ha renunciado, aunque sigue siendo presidente hasta que no se le acepte la renuncia, igual que a su vicepresidente García Linera. Y todo lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia también ha desatado o hecho aflorar pues lo que hay que reconocer como una carga racista y de la cual también hay que hablar en un país como México. Así que le aprecio mucho al historiador y escritor Federico Navarrete que me tome esta llamada para hablar de esto. Federico, buenos días y bienvenido. Gracias que estás aquí. Buenos días, Carmen. Es un gusto estar en tu programa. Igualmente, Federico. Bueno, estoy dando este preámbulo para ubicar el sentido y el alcance de esta entrevista que te hemos solicitado, pues para que nos digas qué reflexión haces, qué revisión haces de estos eventos que estoy aquí comentando, de estos últimos días y horas, sobre el tema del racismo, sobre expresiones del presidente, sobre la presencia de Evo Morales y lo que significa esta discusión. Bueno, creo que tanto el exilio de Evo Morales en México y las reacciones que ha suscitado, como la polémica alrededor de la diferencia en la edad para obtener la pensión de adultos mayores, nos demuestran, han hecho visible algo que todos sabíamos que existía en México y algo que durante mucho tiempo era como de mala educación reconocer o como que no se quería admitir, que es la existencia de un profundo racismo en nuestro país, un racismo que suele a menospreciar a las personas con la piel más morena, con una apariencia física o con una cultura más indígena, y también la necesidad de empezar a debatir como sociedad cómo vamos a combatir esas formas de discriminación. En particular, respecto al asunto de la pensión para los adultos mayores, ha habido una reacción muy negativa a la manera en que el presidente la planteó, sobre todo, yo creo que por dos razones. Uno, molestó que el presidente hablara de mestizos y de indígenas, porque pareciera que para muchas personas el que denominaran a la mayoría de la población como mestizos fue visto como un acto de racismo, cuando por otro lado, pues esa ha sido la categoría que ha utilizado el Estado mexicano a lo largo del siglo XX para caracterizar a la mayoría de los mexicanos. Y es más una categoría en realidad cultural que racial, como también la es de pueblos indígenas, ¿no? Finalmente, un indígena en México es alguien que habla una lengua
indígena como su lengua materna, y por lo tanto no es una distinción racial, sino es una distinción lingüística la que hacemos. Entonces, ahí se está confundiendo, en este debate se confunde en realidad lo racial con lo lingüístico. Y finalmente en México, en términos reales, un mestizo es un hispanohablante, es alguien que habla la lengua mayoritaria, que es el español, y que se adhiere a pues la identidad nacional mexicana y se define a sí mismo como mexicano. Mientras que los indígenas hablan una lengua diferente y además se definen a sí mismos de acuerdo a una identidad particular de su grupo étnico específico. Y lo que parece molestar a muchas personas es que esto se visibilice cuando es una realidad. Y pareciera, lo ven como un rompimiento con la igualdad. Pero eso es completamente falso, ¿no? Hace unos días en Twitter una activista afromexicana, Victoria Angola, puso un tuit que me parece muy llamativo y que te voy a leer ahorita brevemente, que dice así: para los blancos, racismo es que les digan blancos, o podemos decir, para los mestizos, racismo es que les digan mestizos. Para los negros o los indígenas, racismo es brutalidad policial, criminalización y encarcelamiento sistemático, mayores índices de pobreza y analfabetismo, falta de acceso a servicios de salud y mayor mortalidad por enfermedades curables, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos el quiz o el asunto central, ¿no? Finalmente, la diferencia que está haciendo el gobierno ahora de la edad en que tienen acceso a la pensión los adultos mayores indígenas 3 años antes que el resto, que los mestizos, como dijo el presidente, o que los no indígenas, que así no es que esté inventando la discriminación, está respondiendo a discriminaciones que ya existen. Está respondiendo al hecho de que los indígenas generalmente tienen menos educación, generalmente tienen menos acceso a servicios de salud, y un estudio reciente de Oxfam, encabezado por Gerardo Esquivel, demostró que además, cuando hacen el mismo trabajo que los mestizos, les pagan menos. Entonces, realmente lo que está haciendo el gobierno no es discriminar a favor de los indígenas, sino es buscar contrarrestar las discriminaciones que los indígenas han sufrido a lo largo de toda su vida por medio de este adelanto de la edad para la pensión de adultos mayores a los hablantes de lengua indígena frente a los mestizos. Entonces no es un caso de discriminación, en todo caso sería un caso de lo que se llama acción positiva o discriminación inversa. Esto en lo que corresponde a las declaraciones y a la decisión del gobierno mexicano de diferenciar el beneficio de las pensiones para adultos mayores ya con carácter universal y, bueno, la idea que lanza el presidente de convertir esto en un derecho constitucional. Eso por un lado. ¿Qué me dices, Federico, de esta otra parte de los temas que están en este momento discutiéndose en México? La reacción de una parte de la sociedad, digámoslo así, que se expresa a través de redes sociales o de conversaciones diversas a partir de la decisión de darle asilo al presidente Evo Morales y a su vicepresidente García Linera. Pues creo que ha sido evidente, ha sido por un lado evidencia de la lamentable polarización que aqueja nuestra vida pública en los últimos meses, ¿no? Pareciera que la oposición al régimen ha entrado en una especie de frenesí en que cualquier acción del régimen es vista como lo más negativo del mundo, es interpretada en términos apocalípticos, y entonces esta reacción tan negativa tiene que ver con esta carga anti-régimen que tiene mucho la oposición, que va muchas veces más allá de la razón o de cualquier tipo de argumento pues confiable o lógico, ¿no? Pero más allá de eso, creo que claramente esta discriminación se veía, por ejemplo, en argumentos que hacían muchas personas que no se podía comparar a Evo Morales como asilado político en México con otros asilados políticos como los españoles o los judíos que habían llegado durante la Segunda Guerra Mundial, que es una opinión que leí, que yo vi varias veces, y que ahí claramente hay la idea de que pues no vale lo mismo una persona indígena que viene de Bolivia a una persona blanca que viene de Europa. Entonces ahí claramente hay una devaluación de la persona de Evo Morales por su origen, por su carácter indígena, y también una devaluación de todo lo que ha significado la presidencia de Evo Morales, que como cualquier líder político tiene sus claroscuros, pero que en general el balance que ha tenido la presidencia de Evo Morales para las relaciones sociales en Bolivia, para la mejoría de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población que en ese país es indígena, pues ha sido innegable. Y entonces todo eso se niega
porque parece que no es algo que le importa a la opinión pública. A la opinión pública lo que le interesa es esta caracterización muy secundaria y muy superficial de Evo Morales como dictador, que tiene más que ver con esta guerra política que hay dentro de nuestro país y con esta conspiración, esta visión conspirativa de la realidad latinoamericana en que Chávez sigue siendo de alguna manera el gran maestro de la maldad izquierdista que aqueja a Latinoamérica, pero no hay un reconocimiento de la verdadera carácter de la gestión de Evo Morales y del valor de su trabajo en Bolivia. Más allá de los últimos años y del problema de la reelección, no ha habido ninguna discusión balanceada de lo que pasó. Y por otro lado, ha habido, lo que ha sido casi ridículo, es esta idea de que el hecho de que Evo Morales viva en las condiciones que son propias pues de un exmandatario, o sea, tenga una vida de clase media relativamente acomodada, fuera una traición a su raza, porque en teoría los indígenas pues solo pueden ser pobres, solo deben andar con guaraches, solo pueden vivir en casas humildes, y entonces alguien que ya no vive en esas condiciones, entonces o ya no es indígena o está traicionando a su raza. Ese argumento también denota un profundo racismo. Pues ahí está la discusión obligada, Federico Navarrete. Tú que has estudiado como historiador, bueno, te has convertido en especialista porque has escrito sobre el tema del racismo en México. ¿Qué te dice todo esto en términos generales? De alguna manera estos episodios, bueno, hacen aflorar situaciones que de otra manera estarían ahí en una especie de invernadero. ¿Qué piensas? Pues yo creo que finalmente el racismo existe en nuestra sociedad, y racismo el 99.9% de las veces va en contra de las personas que tienen la piel más oscura, de las personas que tienen una cultura más indígena, de las personas de origen africano. En una ocasión en que llama la atención que en el 0.01%, que es lo contrario, en que se adopta un principio de discriminación positiva, en que se le da una leve ventaja a las personas que tienen la piel más oscura o que son de orígenes indígenas, entonces la reacción de la sociedad es decir, eso es racismo, que es una pequeñísima fracción que va en contra del verdadero racismo que se ejerce en el 99.9% de los casos, ¿no? Entonces es como decir que lo que importa es la gota de agua frente al océano, y lo que importa es una política gubernamental que me parece justificado hacer esa distinción por las razones que ya di, frente a la realidad innegable de la marginación de los pueblos indígenas en nuestro país. Exactamente. Pues Federico, estaremos en contacto, si me lo permites, con todo esto. Te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y bueno, te sumes a esta discusión que estamos teniendo esta mañana con el tema. Muy buenos días. Sí, con todo gusto. Hasta Gracias, luego. Federico, por estar aquí. Gracias, Federico Navarrete, historiador, autor de los libros México Racista y Quién Conquistó a México.